Saludos, bienvenidos a mi canal Jugando con PowerPoint. Soy Pedro Fulleda Bandera, ludólogo, creador y coordinador de la metodología FLEDO, Fragua Lúdica Edad de Oro. Te voy a enseñar a realizar juegos en dos modalidades. Juegos elementales, mediante animaciones e hipervínculos, y juegos básicos, mediante programación Visual Basic para aplicaciones. Miss Lucero, youtuber peruana, me dirigió el siguiente mensaje. Gracias por la paciencia con la que explica. Me gustaría que pueda ayudarme con la elaboración de un juego con dado aleatorio. Tengo entendido que se realiza con programador. Por favor, si fuera tan amable, se lo agradecería mucho. Quiero que gire el dado de manera aleatoria para que pueda obtener un número y luego avanzar una ficha en una base con un diseño de juego de ludo. Mi respuesta. Hay que resolver dos problemas: el efecto de dados moviéndose y la aparición aleatoria de números. Lo primero se logra con animación de PowerPoint, lo segundo con programación Visual Basic para aplicaciones. No hay cómo lograr ambos efectos con la acción de un solo objeto, por lo que hay que combinar una forma de PowerPoint para desencadenar la animación de dados, un efecto rebote, con clic aquí, si esta es la forma, con un control de Visual Basic para aplicaciones, un label o un command button para generar una función random con mouse move, movimiento del mouse, en dos labels, que son estas dos, donde se verán los números. El resultado es el siguiente ejemplo. Vamos a ejecutarlo. Entramos por acá, ahí se generaron los números, hacemos clic y aparecen los dados. Salimos, volvemos a entrar, se generan los números, clic y se mueven los dados. Salimos, volvemos a entrar, se generan los números y aparecen los dados. Salimos, volvemos a entrar y así van cambiando los números en ambos dados y se provoca el movimiento de los dados como si fueran arrojados. Después de hacer clic aquí, o sea, después de hacer clic en este botón, para activar el efecto de los dados, hay que sacar el cursor del mouse por arriba o por un lateral. No por debajo, pues eso cambiaría los números. Si es que todavía no toca cambiarlos, es decir, si todavía no vamos a realizar un nuevo tiro con los dados. Así que esta es la forma como he resuelto el problema que me planteó Miss Lucero. Espero que sea de su agrado y lo pueda utilizar en su proyecto de juego interactivo con PowerPoint. Entonces vamos a ver cómo se realizó esto. Vamos a pasar a la interfase de controles y en el modo de presentación de PowerPoint ver cómo está realizado. Bueno, lo primero que vamos a ver es los efectos de animación. Es decir, aquí tenemos un objeto dado y este es otro objeto. Estos objetos se consiguen acá. Es decir, en la pestaña insertar se buscan formas y aquí está el dado. Aquí tenemos el dado. Ese dado es el que hemos utilizado. También hemos instalado de aquí un rectángulo. Este es otro objeto que está tomado de formas. Es decir, es un rectángulo, esta figura. Y entonces hemos habilitado con una animación, digamos. Vamos a ver la animación que tiene, en este caso, cada uno de estos dados. El cubo 1 y este es el cubo 2. ¿Qué hemos hecho? Aquí le hemos puesto como efecto rebote. Aquí se ve el efecto de rebote al hacer clic en el primer caso y en el segundo caso con la anterior. Es decir, que este primer dado desencadena la acción y el segundo dado se suma a esa acción ejecutándose conjuntamente con la anterior. De manera que vamos a ver qué pasa con el primer dado. En el primer dado tenemos que el intervalo que hemos establecido es a través de un desencadenador. Se inicia el efecto al hacer clic con rectángulo 16. Es decir, hay un desencadenador que en este caso es este rectángulo. Al hacer clic aquí se produce el efecto rebote por clic en este primer dado y el efecto rebote conjuntamente con el anterior en este otro dado. Así se producen los efectos de animación. Ahora, en cuanto a la programación Visual Basic, bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos colocado aquí una etiqueta, un label. Aquí tenemos el label 1 y aquí tenemos el label 3. Tenemos dos labels aquí. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro.
Y esos labels, bueno, se han configurado para que se confundan en su forma con el cubo, es decir, están cubriendo la cara más visible del cubo. El color de backcolor es idéntico al color del cubo, es un gris claro, y no se les ha establecido el border color, es decir, no tienen color de borde, no tienen borde. El border style, como se ve, es no existe borde. Para que no haya cómo diferenciarlo y el número aparezca en la cara del dado. Entonces, bueno, ¿qué hemos instalado además? Aquí hemos puesto el label 2, hemos puesto un label. Hubiéramos podido utilizar otro control, tal vez un botón de comando, pero el label nos permite que con el efecto especial de flat, pues no muestre ninguna silueta y se pueda confundir perfectamente con este objeto de fondo que hemos puesto aquí, con este rectángulo de fondo. Incluso el color, el back color que le hemos dado a ese label es amarillo, idéntico al que tiene este objeto. Y así no es posible observar, o sea, no se puede detectar la presencia de ese label que ocupa esta posición. Aquí es donde debe estar. Porque lo que estamos planteando es que se entre por aquí y cuando el cursor del mouse, al entrar por aquí, haga contacto con el label 2, por efecto, digamos, de esta instrucción que hemos escrito, hemos puesto label 2, mouse move, o sea, movimiento del mouse. Y es una instrucción muy sencilla, solamente un par de líneas. Una línea para cada uno de los labels que están en los cubos, en los dados. El label 1, que está en un dado, el label 3, que está en el otro. Y hemos establecido entonces la función random, que se escribe de este modo. Label 1.caption es igual a integer, y entre paréntesis 6, que es el número máximo que debe aparecer, los 6 números del dado, por RND más 1, para que no aparezca el 0. Y así, bueno, se escribe también esa función para el otro label. Ya con esta sencilla función logramos efectivamente que cada vez que el cursor del mouse haga contacto con este label, pues se genere aleatoriamente en cada uno de estos labels, que son las caras visibles de los dados, se genera un número del 1 al 6. Y de ese modo se cumple, bueno, la necesidad de la estimada amiga Lucero, para que se produzca aquí la aparición aleatoria de números y al mismo tiempo también, bueno, se genere, digamos, un movimiento que simula la entrada de los dados en el escenario. O sea, los dados han sido arrojados, caen y muestran ese número. Aquí hay que agregar que como el contacto es lo primero que pasa, pues va a ocurrir que los números van a aparecer fracciones de tiempo antes que el movimiento de los dados. Van a aparecer antes, es decir, primero, ahí están los dados, los números están ahí, pero bueno, este efecto es posterior. Y se ha reducido al mínimo el tiempo de demora. O sea, es prácticamente una décima de segundo, para que no haya mucha distancia entre un efecto y el otro. De esta manera hemos resuelto el problema que Miss Lucero nos planteó, nos pidió que la ayudáramos en eso y esperamos que pueda utilizar este recurso en la realización de su juego de Ludo, como nos plantea en su mensaje. Claro que existen otras opciones para resolver este problema con PowerPoint y los desarrolladores continuamente están buscando sus propias versiones. Aquí yo les propongo otra forma, otra solución mediante el procesador de macros que viene incorporado al programa PowerPoint. Aquí vemos el procesador de macros se puede localizar cuando se tiene abierta la pestaña desarrollador o programador según la versión de PowerPoint que se utilice. Y esta es la pestaña macros. Cuando se hace clic en esta pestaña se abre una ventana como esta. En esta ventana, aquí en este espacio se pone el nombre de la macro que se va a crear. Por ejemplo, yo aquí estoy creando una macro llamada ver dado, o sea, para ver el dado que voy a ejecutar. Se pone el nombre y después se hace clic aquí en esta pestaña crear. Eso es lo que se hace. Cuando se activa la opción de crear, se va a abrir una pantalla de códigos. Es una pantalla semejante a la de la interfase de códigos de Visual Basic para aplicaciones, pero tiene sus diferencias. Por ejemplo, en esta pantalla de macros no existe la opción de procedimientos, es decir, no se pueden activar los procedimientos clic, doble clic, etcétera, que son comunes en la interfase de código de Visual Basic para aplicaciones. Bueno, en esa pantalla de códigos lo que se va a escribir es una instrucción como esta que yo he puesto acá. Es decir, aparece, bueno, el encabezamiento sub ver dado, así como llamé la macro.
aparece el cierre en sub y en el centro se escribe las instrucciones para ejecutar la macro. Aquí la instrucción que yo he escrito es, bueno, primero el nombre de la macro, del objeto, digamos. La macro se llama ver dado. Este es el nombre del objeto que va a ejecutar la macro. Pongo dado.textbox1.text igual a integer, abro paréntesis, 6 por rnd más 1. Y también pongo dado.show. ¿Qué objetivo tiene estas instrucciones? Primero se va a ejecutar una función random que va a hacer aparecer números aleatorios del 1 al 6. Y también se va a procurar que aparezca en pantalla el objeto dado. Eso es lo que se logra con esta instrucción. Ahora, primero hay que crear ese objeto dado. El objeto dado no lo hemos creado todavía. ¿De qué se trata? Bueno, el objeto dado es un formulario de usuario, un user form que se nombrará dado y en el cual se va a colocar una caja de texto, un textbox, textbook1, que es donde van a aparecer los números generados aleatoriamente. De esa manera, bueno, se ha realizado la configuración de la macro ver dado. Por otro lado, en la diapositiva de PowerPoint en que estamos trabajando, se van a instalar 4 formas. Esto es primero un cubo que va a tener una acción de entrada, o sea, una animación de rebote. El cubo va a entrar con una animación de rebote y se va a procurar que tanto el tamaño del cubo como su ubicación en la diapositiva coincidan con el tamaño y la ubicación del formulario de usuario, del user form dado que hemos creado. De manera que este user form aparezca en la cara principal de ese cubo. Eso lo vamos a ver de forma práctica. Otra forma que se va a instalar será un botón de acción personalizar, es este que está aquí. Es el botón de acción que no tiene ninguna imagen, o sea, se puede utilizar para diferentes fines. Y este botón de acción va a cumplir la función de desencadenador de la animación rebote del cubo. Es decir, ese cubo va a entrar en la pantalla con una animación de rebote, pero va a ser ejecutado mediante clic en un desencadenador que va a ser esta forma rectangular que tenemos acá. Tenemos también otra forma de PowerPoint que será el botón de acción volver, este que está aquí. Y lo que va a provocar será un desencadenador de la acción de salida del cubo mediante la animación desaparecer. Es decir, el cubo va a aparecer con clic en este desencadenador y va a desaparecer con clic en este otro desencadenador. Y por otra parte, al cubo mismo, o sea, al objeto cubo que va a aparecer en la pantalla, le vamos a poner insertar una acción de ejecutar macro al pasar el mouse por encima. Es decir, es una acción que se instala mediante la función insertar, donde se ejecutará la macro que hemos creado, ver dado, esa macro que hemos creado aquí, se va a ejecutar cuando con el cursor del mouse toquemos, hagamos contacto con el cubo, no hace falta hacer clic en él. De esa manera se han dispuesto todos los elementos necesarios para que aparezca un dado y al mismo tiempo un número en una cara del dado que va a ser generado aleatoriamente. El efecto es este que le vamos a mostrar acá. Bueno, aquí ustedes ven, hemos indicado el orden en que se ejecutan las acciones. Primero clic aquí, después hay un clic para cerrar el dado y por último clic aquí para desaparecer el dado. De manera que clic aquí, el dado aparece con el efecto de rebote. Una vez que apenas movamos el cursor del mouse y este entra en contacto con el cubo, nótese cómo aparece ya en el formulario, aparece el formulario de usuario que tiene el número generado aleatoriamente. En este caso es un 4. Bueno, cierro y vengo acá, hago clic y ya desaparece otra vez el dado. De nuevo repito la acción. Aquí aparece el 4 de nuevo, otra vez el mismo número se repite. Volvemos. Aquí ya aparece un 2. Y así, bueno, se va ejecutando la acción sistemáticamente, haciendo clic primero acá para que aparezca el dado con efecto rebote, moviendo el cursor del mouse para que entre en contacto con el cubo y por la acción de ejecutar macro, al pasar el mouse por encima, aparece el user form que hemos construido, donde se genera aleatoriamente el número, en este caso un 5. Y bueno, cerramos acá y volvemos a hacer desaparecer el cubo con clic aquí. Y repetimos la acción cuantas veces sea necesario. Como ven, de esta manera se producen ambos efectos. Por un lado, el cubo entra como un dado que ha sido arrojado. Por otro lado, aparece un número generado aleatoriamente. Y bueno, aquí lo quitamos para repetir la acción cada vez que lo necesitemos. Es una solución bastante
bastante efectiva y que bueno, lleva pocos recursos para construirse. El procesador de macros, que es el que como vimos se activa con clic en este icono, permite crear formularios de usuario que funcionen con las formas de PowerPoint. Es decir, aquí mediante este recurso vamos a poder combinar controles de Visual Basic para aplicaciones con formas de PowerPoint a través de la creación, del uso de este formulario, este procesador de macros, creando formularios de usuarios en los cuales podemos instalar todos los controles de Visual Basic para aplicaciones que hemos estudiado empleando códigos sencillos. Vamos a ver entonces cómo están construidos esos códigos. Vamos entonces a pasar aquí a la interfase de controles. Como se verá, bueno, hay que habilitar la pestaña desarrollador. Aquí tenemos el icono de macro. Cuando hago clic se muestra la ventana donde se trabaja con las macros. Las macros que se van creando van apareciendo acá, en este espacio. Puede haber cualquier cantidad de macros. Podemos tener una cantidad ilimitada de macros creadas, todas van a ir apareciendo aquí. Seleccionamos con la que querramos trabajar, en este caso ver dado, le hacemos clic y ya se muestra acá arriba. Y al mostrarse, bueno, aparecen diferentes acciones que podemos realizar con ella. O sea, la podemos ejecutar, digamos, aquí se ejecutó. Podemos cancelarla, es decir, cancelar la operación, realizar el proceso paso a paso y podemos editarla, también eliminarla si es nuestro deseo. Bueno, vamos a editarla para ver cómo están escritas las instrucciones. Si hacemos clic y ya aquí venimos a esta interfase de códigos que, como les dije, no es idéntica a la de Visual Basic para aplicaciones, porque aquí no aparecen los procedimientos. Como se verá, no aparecen los procedimientos clic, doble clic, etcétera, que son comunes a los diferentes controles de Visual Basic. Simplemente aparece el nombre de la macro. Aquí se escribe las instrucciones, escrito dado.textbox1.text igual a integer, o sea, la función random. Y también he puesto la instrucción para que la macro aparezca, el user form aparezca al hacer clic en la macro. Bueno, así se escribe. Y este que vamos a ver ahora es el formulario de usuario que hemos creado. Como ustedes ven, es un formulario relativamente muy pequeño, o sea, es para representar, para hacer las funciones de una cara del dado. Este es el formulario de usuario y esto es un textbook, o sea, una caja de texto que le hemos instalado al formulario de usuario. Cualquier tipo de control de Visual Basic para aplicaciones se puede instalar en ese formulario de usuario y escribirle códigos para que funcione de la forma ya conocida. Nótese que al formulario de usuario, al user form, le hemos cambiado el nombre, le hemos puesto dado. Y es así como la macro lo reconoce como el objeto que hay que activar cuando se haga clic o se toque con el movimiento del mouse, cuando se haga contacto con el objeto, con la forma que ejecuta, que permite llevar a cabo la aplicación de la macro. Bueno, esto es lo que queríamos mostrarles y como verán es una solución bastante valiosa y que formas, repito, como dijimos, permite combinar controles de Visual Basic, en este caso un formulario de usuario, con formas de PowerPoint, son las formas que aparecen aquí en esta pantalla de formas. El único procedimiento o el único elemento a tener en cuenta en todo caso es, por ejemplo, digamos que esta forma, que es un cubo, le hemos puesto la acción de ejecutar macros al pasar el mouse por encima. O sea, al pasar el mouse por encima se ejecuta la macro que aparece aquí, ver dado. Y bueno, de esa manera aparecerá cada vez que el cursor del mouse haga contacto con el cubo, va a aparecer en esta cara, la cara principal, va a aparecer el formulario de usuario donde se ha generado aleatoriamente un número. Es lo que queríamos mostrarles en el día de hoy y les invito a que sigan en contacto con mi canal. Muchas gracias. Si tienes alguna necesidad creativa o la idea de un juego,
pero no sabes cómo realizarlo, cuéntame en los comentarios y nos pondremos de acuerdo. Me dará mucho gusto colaborar contigo para llevarlo a cabo. Lo haremos en el taller lúdico, compartiremos los créditos y de esa manera podrás dar a conocer tu labor creativa.